La tensión en la mesa era evidente desde el primer momento. Las miradas iban de un lado a otro, tratando de adivinar qué pasaría en los siguientes segundos. Nadie quería quedar en una posición incómoda, pero todos sabían que la dinámica que estaba a punto de comenzar obligaría a tomar decisiones difíciles. En ese instante se escuchó la voz que daba inicio al juego con una pregunta directa que hizo que más de uno se acomodara en su silla. ¿Quién no debería tener ese poder de salvación y por qué? La pregunta quedó flotando en el ambiente y varios de los participantes intercambiaron miradas, como intentando leer la mente de los demás. Teddy estaba atento a cada detalle, observando cómo reaccionaban sus compañeros. El ambiente parecía cada vez más cerrado, como si poco a poco las opciones fueran disminuyendo. Alguien comentó que teniendo en cuenta cómo se estaba moviendo la dinámica y cómo se estaba reduciendo el margen de juego, la situación terminaría apuntando hacia Campanita. Algunos se miraron entre sí con sorpresa, mientras otros simplemente se mantuvieron en silencio esperando que todo se desarrollara. La instrucción fue clara. Campanita debía colocarse al frente y marcar su X. Frente a todos los famosos que estaban en la mesa había una moneda. Esa moneda sería clave para determinar quién comenzaría la dinámica. A la señal indicada debían levantarla y ver qué número había salido. El que tuviera el número 1 sería quien iniciaría el proceso. Todos tomaron la moneda con cierto nerviosismo. Algunos sonreían intentando relajar el ambiente, pero la verdad era que todos estaban atentos al resultado. La señal llegó y las monedas se levantaron al mismo tiempo. Varias manos se alzaron y cada uno miró su moneda rápidamente. Entonces llegó la pregunta inevitable: ¿quién tenía el número 1? Por unos segundos nadie dijo nada. Después de un momento, alguien levantó la mano. Era Campanita. Al ver su moneda confirmó que efectivamente tenía el número 1. Eso significaba que le correspondía comenzar. El grupo guardó silencio mientras se recordaban las reglas del juego. Era muy importante que todos prestaran atención para que la dinámica se desarrollara correctamente. Campanita debía señalar a una persona de la mesa que, según su criterio, no debería tener el poder de salvación. Además debía explicar la razón de su decisión. Pero ahí no terminaba todo. La persona elegida por Campanita tendría que tomar la décima que estaba frente a ella y marcar su espacio, lo que significaba que quedaría bloqueada para obtener ese poder de salvación. Después de eso, esa misma persona tendría que elegir a otro compañero que tampoco debería tener ese poder y explicar sus motivos. Así, la dinámica seguiría en cadena entre todos los participantes. Sin embargo, había una regla adicional que debía respetarse. Si alguien decidía señalar nuevamente a Campanita o cerrar el círculo de forma directa, no podía hacerlo 2 veces seguidas. En ese caso la decisión pasaría a la persona ubicada a la derecha de Campanita para que la dinámica continuara sin interrupciones. La idea era que el proceso fluyera y que todos participaran. Con todo claro, llegó el momento de que Campanita hablara. Todos estaban atentos esperando escuchar su decisión. Se le recordó que debía elegir a alguien que no tuviera ya una condición especial. Por ejemplo, Valentino no contaba porque estaba en otra situación dentro del juego. Alexa tampoco podía ser elegida porque tenía un candado que la protegía en ese momento. Y Juancho tampoco entraba en la lista porque ya estaba salvado. Con esas condiciones claras, Campanita pensó durante unos segundos. Miró la mesa, observó a cada uno de sus compañeros y finalmente tomó una decisión. Dijo el nombre de Tevi. Inmediatamente le pidieron que jalara su sobre para marcar la décima correspondiente. La reacción en la mesa fue inmediata. Algunos levantaron las cejas, otros sonrieron con curiosidad. Entonces vino la pregunta inevitable: ¿por qué había elegido a Tevi? Campanita respondió de manera simple, casi despreocupada. Dijo que era parte del juego. Pero quienes estaban moderando la dinámica insistieron en que debía dar una razón más concreta. En ese tipo de decisiones siempre debía haber un motivo, aunque fuera estratégico. Campanita repitió que era una estrategia y que simplemente lo hacía porque quería. La respuesta provocó algunas risas, pero también comentarios. Se le explicó que decir, porque quiero, no era suficiente, que debía dar una razón dentro de la lógica del juego. Finalmente volvió a mencionar la palabra estrategia y dejó claro que esa era su razón principal. Con eso la decisión quedó registrada. Tevi tomó la décima y la giró para que todos pudieran verla. El gesto simbolizaba que quedaba bloqueado para obtener el poder de salvación. Los demás participantes observaron el movimiento con atención, entendiendo que la dinámica comenzaba a tomar forma. Una vez colocada la décima, llegó el turno de Tevi. Ahora debía decidir quién sería el siguiente en quedar bloqueado. Antes de hacerlo se le pidió que mostrara claramente la décima para que todos pudieran verla. Después de eso debía anunciar su decisión,
Tevi respiró profundo. Miró a su alrededor intentando pensar bien su jugada. No parecía tener la decisión tomada de inmediato. Se tomó unos segundos mientras los demás esperaban. Alguien comentó en tono de broma que a veces vemos las caras pero no conocemos los corazones, recordando que en este tipo de dinámicas las apariencias pueden engañar. Tevi comenzó a hablar. Dijo que intentaría ser coherente con lo que había ocurrido hasta ese momento en el juego. Mencionó que dentro de la casa existían cuartos y parcerías, es decir, grupos que se apoyaban mutuamente. Y en función de esas alianzas decidió devolver la atención que había recibido. Entonces pronunció el nombre de Campanita. En ese momento algunos soltaron exclamaciones y otros simplemente observaron en silencio. Le pidieron a Tevi que explicara con claridad su razón. Él respondió que estaba devolviendo atenciones. Es decir, que al haber sido elegido por Campanita consideraba justo devolver la jugada dentro de la lógica del juego. Sin embargo, nuevamente se escuchó la voz que moderaba la dinámica recordando que esas razones eventualmente desaparecerían. Decir que se devolvía una atención no sería suficiente a lo largo del proceso. Se necesitaban argumentos más sólidos o al menos una explicación estratégica más elaborada. La tensión en la mesa era evidente desde el primer momento. Las miradas iban de un lado a otro, tratando de adivinar qué pasaría en los siguientes segundos. Nadie quería quedar en una posición incómoda, pero todos sabían que la dinámica que estaba a punto de comenzar obligaría a tomar decisiones difíciles. En ese instante se escuchó la voz que daba inicio al juego con una pregunta directa que hizo que más de uno se acomodara en su silla. ¿Quién no debería tener ese poder de salvación y por qué? La pregunta quedó flotando en el ambiente y varios de los participantes intercambiaron miradas, como intentando leer la mente de los demás. Teddy estaba atento a cada detalle, observando cómo reaccionaban sus compañeros. El ambiente parecía cada vez más cerrado, como si poco a poco las opciones fueran disminuyendo. Alguien comentó que teniendo en cuenta cómo se estaba moviendo la dinámica y cómo se estaba reduciendo el margen de juego, la situación terminaría apuntando hacia Campanita. Algunos se miraron entre sí con sorpresa, mientras otros simplemente se mantuvieron en silencio esperando que todo se desarrollara. La instrucción fue clara. Campanita debía colocarse al frente y marcar su X. Frente a todos los famosos que estaban en la mesa había una moneda. Esa moneda sería clave para determinar quién comenzaría la dinámica. A la señal indicada debían levantarla y ver qué número había salido. El que tuviera el número 1 sería quien iniciaría el proceso. Todos tomaron la moneda con cierto nerviosismo. Algunos sonreían intentando relajar el ambiente, pero la verdad era que todos estaban atentos al resultado. La señal llegó y las monedas se levantaron al mismo tiempo. Varias manos se alzaron y cada uno miró su moneda rápidamente. Entonces llegó la pregunta inevitable: ¿quién tenía el número 1? Por unos segundos nadie dijo nada. Después de un momento, alguien levantó la mano. Era Campanita. Al ver su moneda confirmó que efectivamente tenía el número 1. Eso significaba que le correspondía comenzar. El grupo guardó silencio mientras se recordaban las reglas del juego. Era muy importante que todos prestaran atención para que la dinámica se desarrollara correctamente. Campanita debía señalar a una persona de la mesa que, según su criterio, no debería tener el poder de salvación. Además debía explicar la razón de su decisión. Pero ahí no terminaba todo. La persona elegida por Campanita tendría que tomar la décima que estaba frente a ella y marcar su espacio, lo que significaba que quedaría bloqueada para obtener ese poder de salvación. Después de eso, esa misma persona tendría que elegir a otro compañero que tampoco debería tener ese poder y explicar sus motivos. Así, la dinámica seguiría en cadena entre todos los participantes. Sin embargo, había una regla adicional que debía respetarse. Si alguien decidía señalar nuevamente a Campanita o cerrar el círculo de forma directa, no podía hacerlo 2 veces seguidas. En ese caso la decisión pasaría a la persona ubicada a la derecha de Campanita para que la dinámica continuara sin interrupciones. La idea era que el proceso fluyera y que todos participaran. Con todo claro, llegó el momento de que Campanita hablara. Todos estaban atentos esperando escuchar su decisión. Se le recordó que debía elegir a alguien que no tuviera ya una condición especial. Por ejemplo, Valentino no contaba porque estaba en otra situación dentro del juego. Alexa tampoco podía ser elegida porque tenía un candado que la protegía en ese momento. Y Juancho tampoco entraba en la lista porque ya estaba salvado. Con esas condiciones claras, Campanita pensó durante unos segundos. Miró la mesa, observó a cada uno de sus compañeros y finalmente tomó una decisión. Dijo el nombre de Tevi. Inmediatamente le pidieron que jalara su sobre para marcar la décima correspondiente. La reacción en la mesa fue inmediata.
Algunos levantaron las cejas, otros sonrieron con curiosidad. Entonces vino la pregunta inevitable, ¿por qué había elegido a Tevi? Campanita respondió de manera simple, casi despreocupada. Dijo que era parte del juego. Pero quienes estaban moderando la dinámica insistieron en que debía dar una razón más concreta. En ese tipo de decisiones siempre debía haber un motivo, aunque fuera estratégico. Campanita repitió que era una estrategia y que simplemente lo hacía porque quería. La respuesta provocó algunas risas, pero también comentarios. Se le explicó que decir, porque quiero, no era suficiente, que debía dar una razón dentro de la lógica del juego. Finalmente volvió a mencionar la palabra estrategia y dejó claro que esa era su razón principal. Con eso la decisión quedó registrada. Tevi tomó la décima y la giró para que todos pudieran verla. El gesto simbolizaba que quedaba bloqueado para obtener el poder de salvación. Los demás participantes observaron el movimiento con atención, entendiendo que la dinámica comenzaba a tomar forma. Una vez colocada la décima, llegó el turno de Tevi. Ahora debía decidir quién sería el siguiente en quedar bloqueado. Antes de hacerlo se le pidió que mostrara claramente la décima para que todos pudieran verla. Después de eso debía anunciar su decisión. Tevi respiró profundo. Miró a su alrededor intentando pensar bien su jugada. No parecía tener la decisión tomada de inmediato. Se tomó unos segundos mientras los demás esperaban. Alguien comentó en tono de broma que a veces vemos las caras pero no conocemos los corazones, recordando que en este tipo de dinámicas las apariencias pueden engañar. Tevi comenzó a hablar. Dijo que intentaría ser coherente con lo que había ocurrido hasta ese momento en el juego. Mencionó que dentro de la casa existían cuartos y parcerías, es decir, grupos que se apoyaban mutuamente. Y en función de esas alianzas decidió devolver la atención que había recibido. Entonces pronunció el nombre de Campanita. En ese momento algunos soltaron exclamaciones y otros simplemente observaron en silencio. Le pidieron a Tevi que explicara con claridad su razón. Él respondió que estaba devolviendo atenciones. Es decir, que al haber sido elegido por Campanita consideraba justo devolver la jugada dentro de la lógica del juego. Sin embargo, nuevamente se escuchó la voz que moderaba la dinámica recordando que esas razones eventualmente desaparecerían. Decir que se devolvía una atención no sería suficiente a lo largo del proceso. Se necesitaban argumentos más sólidos o al menos una explicación estratégica más elaborada, si te interesa mantenerte informado, entender el trasfondo de los hechos y participar en discusiones reales sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, este canal es para ti. Suscríbete a Viralízate, activa la campana para no perderte ningún video y únete a una comunidad que no se queda callada. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.